días, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por esta mañana. Él nos da vida, Él nos da salud, Él nos da todo lo que necesitamos y por eso estamos aquí en esta mañana, amén. Reunidos para alabar y para exaltar su nombre, porque Él es el que nos da de su gracia y de su favor. ¿Cierto, David? Sí, amén. Bueno, y bienvenidos a todos los que están aquí en esta mañana, todos son bienvenidos. También esta hermosa familia que nos está visitando, que Dios les bendiga. Esperemos que sea un tiempo de bendición para ustedes el estar aquí en esta mañana. Amén. Quiero abrir mi Biblia en Apocalipsis. Quiero invitarles también para que ustedes lean allí. En Apocalipsis. Capítulo 1 vamos a estar mirando. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Bien, quiero leerle desde el versículo 1 al 3 inicialmente, pero vamos a estar mirando varios pasajes de este capítulo. Así que quiero leerles para ustedes. Amén. Dice la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, quiero darte gracias, Señor, porque es tu palabra la que en esta mañana, Señor, queremos hablar, queremos compartir, y tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Lo dice así tu palabra, Señor. Y dice también que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, y así lo creo, que en esta mañana tu palabra, Señor, es enviada para que nuestros corazones sean advertidos, para que nuestros corazones sean animados, para que nuestros corazones, Señor, sean alentados. Padre, te doy gracias, gracias por tu bondad. Oro para que en esta mañana, Señor, tú te sigas glorificando como tú quieras. Espíritu Santo, toma el control y el dominio en esta mañana de cada uno de nosotros. Padre, que no haya nada que distraiga en el nombre de Jesús. Que nuestros pensamientos sean llevados ahora cautivos a la obediencia a Cristo. Este tiempo, Señor, es para ti y lo dedicamos para ti ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, comentarles que en todo este mes vamos a estar, este mes y otros meses más vamos a entrar en la serie donde vamos a estar hablando acerca del mensaje que Jesús envió para las 7 iglesias. Pero hoy vamos a estar viendo una introducción en general de todo lo que tiene que ver con este libro de Apocalipsis, con lo que tiene que ver poco con Juan, que es el autor de este libro, y también acerca de Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, y acerca de este mensaje a estas 7 iglesias. Entonces, una de las cosas que a veces yo he escuchado es que a algunas personas no les gusta leer el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han escuchado eso? A algunas personas no les gusta leer el libro de Apocalipsis porque les da miedo, porque no lo entienden, ¿cierto? Porque hay de pronto muchos símbolos y todo. Entonces prefieren dejarlo a un lado y no lo leen. Pero nosotros como hijos de Dios no, debemos mirarlo y entenderlo desde otra perspectiva, lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es un libro que también se le conoce como el libro de revelación. Apocalipsis o revelación. También este libro fue en su original escrito en griego. Y por eso es que la palabra Apocalipsis viene de apocalipsis, que significa, la palabra apo significa sí o quitando. Y la palabra calupsis, que significa velo. O sea, quitar el velo. Hay velos que están a veces en nuestros ojos que no nos dejan y no nos permiten ver más allá de nuestros ojos. Entonces, Apocalipsis es como esa revelación. Y el deseo de Dios es de trabajar en unidad con su iglesia. Ya hemos visto
en lo que explicaba el pastor Javier al principio, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Uno a veces acostumbra a decir, voy para la iglesia, pero la iglesia, perdón, la iglesia no es el local donde nos reunimos. La iglesia somos cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Los que conforman el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Esa es la iglesia. Entonces, el deseo de Dios es trabajar en unidad con el hombre y vivir en comunión con Él. Por eso Dios se ocupa y se preocupa por dar a conocer su palabra, que la conozcamos, que la entendamos. Amén. Así que, por ejemplo, viene a mi mente el versículo de Jeremías 33:3. Es un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes, dice el Señor, y ocultas que nosotros no conocemos. Y la única forma de conocerlas es clamando a Dios, teniendo una comunión y una relación con Dios. Amén. De lo que estamos aquí, a estas alturas, cada uno ha ido aprendiendo algo nuevo. A medida que va a ir hondando y profundizando con el Señor, ha ido aprendiendo cosas que en la palabra estaban y que antes las leía y no las entendía. Pero que allí están, porque el Señor se quiere mostrar a cada uno de nosotros. Dios no quiere ser un Dios por allá distante. Hay muchas personas que a veces consideran a Dios como que está por allá lejos, que está muy ocupado, que no tiene tiempo para escucharnos, y por pensar así se pierden de la bendición de tener el abrigo y la cobertura del Señor y no claman a Él. Entonces, en Apocalipsis podemos nosotros mirar y ver que a medida que lo leemos podemos ver también cómo se manifiesta todas las cosas que están ocurriendo en esta tierra. Todo eso lo habla la palabra. También podemos ver cómo se va cumpliendo a través de los tiempos la palabra que antes se había profetizado. Todos los planes y propósitos de Dios para la humanidad y para esta tierra, allí se hablan y se confirman en la palabra. Y también, aparte de otras cosas, también allí en Apocalipsis se nos revela el destino final para los que aman a Dios y les sirven, y para aquellos que han decidido decir, no quiero nada que ver con Jesucristo ni con el Señor. Entonces, todo esto lo muestra aquí la palabra del Señor en Apocalipsis. También es un libro, Apocalipsis, que hace referencia a más de 500 profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento. Y para a veces entender Apocalipsis es necesario haber leído los libros anteriores de la palabra de Dios. O sea que no nos vayamos directo a Apocalipsis sin antes haber leído desde Génesis hasta llegar allí a Apocalipsis. Y también es un complemento a muchas enseñanzas y profecías del Nuevo Testamento que se han dicho. Por ejemplo, si buscamos Mateo 24. En Mateo 24, allí todo ese pasaje, no lo vamos a poner todo, solamente quería mirar el título, pero allí en Mateo 24, por ejemplo, se nos habla de las señales antes del fin. Ahí como está solo el versículo, no aparece el título. Pero en Mateo 24 se nos habla acerca de las señales antes del fin. Y allí en ese capítulo, pues déjenme buscar un momentito. Es 14, yo creo, 14 por ahí. No, lo que yo quiero mostrarles es que se hace referencia, o sea, en Mateo 24, voy a buscar un momentito, precisamente acerca de los tiempos finales. Allí en Mateo 24, por ejemplo, todo ese despliegue de Mateo 24, Jesús habla, y habla, por ejemplo, acerca de las señales antes del fin. Habla de la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, si leemos el versículo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso lo menciona Apocalipsis. Esto que Jesús hablaba aquí en Mateo cuando estaba en la tierra con sus discípulos, allí en Apocalipsis luego se confirma y se cumple eso que va a ocurrir. Bien, a lo mismo también en Marcos y Juan 19:37. Ese sí, colócamelo allí, Leila, Juan 19:37. También es otro versículo que se hace referencia, del Nuevo Testamento, que se hace referencia acá en Apocalipsis. Juan 19:37. Y mirarán al que atravesaron. Bueno, allí está más reducido, ¿cierto? Y mirarán al que atravesaron. O sea, refiriéndose a Jesús. En otra versión dice al que traspasaron. Recuerden que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, ya cuando él muere, uno de los soldados le pone una lanza por su costado. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso también lo hablan allí en Apocalipsis. Pero bien, contrario a todo lo que algunas personas piensan y consideran acerca del libro de Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 1, mire bien ustedes, ahí vayámonos otra vez allí, Apocalipsis capítulo 1. Gracias. Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que dice. El versículo 3. Les había leído antes, dice, mire lo que dice. La primera palabra que está ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están, y guardan las cosas en ella escritas. Entonces vemos que la palabra bienaventurado, feliz. O sea, contrario a lo que mucha gente lo que hacen es darle miedo y temor, aquí la palabra misma nos dice que el que lee las palabras de este libro y que las oye es bienaventurado, es feliz. Algo bueno va a encontrar. Imagínense, o sea que eso nos alerta a nosotros de que hay que leer este libro. No hay que dejarlo de lado. Sí hay que leerlo. Y también los que oyen las palabras de esta profecía. Pero además de eso también dice que las que la guardan. Son tres cosas. ¿Cuáles son? Los que leen, los que la oyen y los que la guardan. Esas tres cosas son importantes hacerlas para ser bienaventurado. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Aquí hay un por qué. Y dice, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo nos habla la palabra? La palabra nos habla en todo su recorrido de que va a venir un tiempo final para esta tierra. Amén. Y nosotros como hijos de Dios debemos interesarnos y preocuparnos más acerca de ese tiempo final que viene para esta tierra. Es más, pues nos estamos preparando para eso, amén. Y no podemos estar desapercibidos. Recuerden que ustedes pensarán y dirán, pero hace mucho tiempo se ha hablado de que viene un final para esta tierra, pero esto todavía no ocurre. Pero bueno, aunque algunos consideran y tienen por tardanza esta venida del Señor Jesús y este fin del mundo, nosotros a través de la palabra nos damos cuenta de que esto está llevando todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo, está llevando a que se cumpla eso que ya estaba establecido. O sea, es algo que no se puede evitar, algo que ya está establecido por Dios en su palabra y que se va a cumplir. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud sabiendo que el tiempo está cerca? Pues no dejarnos de prepararnos, de atender a lo que la palabra de Dios nos dice, de obedecer, de procurar agradar a Dios en todo, seguir a Jesús como Él dice que le sigamos, porque cada uno a veces quiere seguir al Señor, seguir las cosas de Dios a su manera, pero Dios no quiere que sea a nuestra manera, sino como dice la Escritura. Porque cuando creemos en Jesús y seguimos la palabra, como dice la Escritura, dice, se va a cumplir algo que es, que de su interior correrán ríos de agua viva, por la obediencia a la palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Hay algunos que se pueden ir a los extremos pensando que, bueno, como ya va a venir el Señor, yo me quedo ahora de brazos cruzados sin hacer más nada. Yo no trabajo, no hago más nada,
ni estudio, ni nada, porque ya va a venir el Señor. No hay que ir a esos extremos. Lo que sí tenemos que hacer es mantenernos tomados de la mano del Señor, conectados de la mano del Señor, seguir haciendo las cosas que nos competen hacer aquí en esta tierra, pero sin quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas eternas. Amén, amén, amén. 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 Porque lo que sí no debemos es desenfocarnos, centrar toda nuestra atención en lo terrenal y olvidarnos de las cosas de Dios. Porque entonces sí, corremos el riesgo de no ser bienaventurados. Amén. Bien, este es un mensaje también que va más allá de la época de Juan. O sea, es un mensaje que, aunque fue dado a Juan allí hace muchos años, es un mensaje que es para este tiempo. También un mensaje que trasciende para nosotros en este tiempo. Amén. Y esa es una manera, bueno, allí muy por encima acerca del libro de Apocalipsis. Pero ahora miremos un poquito acerca del autor de ese libro, que es Juan. Allí la Biblia lo dice. Si ustedes lo miran en su Biblia, dice el Apocalipsis ¿de quién? De Juan. De Juan. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de Juan. Juan, antes de conocer a Jesús, era un pescador. Recuerden que Jesús, cuando escogió a sus 12 discípulos, empezó a llamarlos de sus labores que estaban haciendo diarias. Y Juan, una de sus labores que hacía era pescar. Y Jesús los llama a ellos, a muchos de ellos le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya no más pescando peces, sino pescadores de hombres para el reino de los cielos. Amén. Se dice de Juan que él era el más joven del grupo. Algunos piensan que él tenía 24 años cuando Jesús lo llamó para que le siguiera. Amén. Era jovencito. Se deja ver en la forma como actuaba allí, lo que hemos leído acerca de, en la palabra, en el Nuevo Testamento, acerca de Juan y todo. Ahí nos damos cuenta cómo era el carácter de Juan. Y algo muy lindo era de Juan es que él se acercaba mucho a Jesús. Andaba siempre como recostadito allí a él, y por eso se le conoce también como el discípulo amado. Imagínense, ¿cuánto le gustaría que el Señor le llame así? El discípulo amado. No han levantado la mano, o sea que no hay foto. El discípulo amado. Queremos que el Señor nos mire así también, con amor, que Él nos ame. Amén. Bien, también otra cosa importante de Juan es que él fue el único discípulo que acompañó a Jesús en el momento que estaba allí crucificado. ¿Recuerdan ustedes que los demás, qué le pasó a los demás? Se fueron. Bueno, excepto de Judas, que se había ahorcado, los demás estaban escondiéndose, huyendo por miedo, por temor, a que fueran también apresados. Bien, entonces Juan viajó mucho y llegó a ser obispo de las iglesias de Asia. Si alguien quiere anotar una cita acerca de lo que le dije de que de Juan allí al pie de la cruz de Jesús, puede anotar Juan 19, 26, 27. Allí se nos habla cómo Juan estaba allí junto con María, la madre de Jesús, mirando y contemplando todo lo que le estaba ocurriendo a Jesús cuando fue clavado en esa cruz. Amén. Bien. En Apocalipsis 1:9, vayámonos allí a Apocalipsis, versículo 9, dice que habla más acerca de Juan. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, vemos que Juan está en una época en que hay una gran persecución a la iglesia de esa época. Recuerden que después que Jesús, cuando Jesús muere, es crucificado, pues ellos tienen que estar con mucho cuidado, porque igual había una gran persecución en contra de la iglesia. No se quería que se predicara el evangelio. Entonces era una época de circunstancias muy angustiosas. Imagínense, ¿saben lo que es vivir bajo una persecución? ¿Alguno de ustedes le ha tocado vivir alguna persecución?
en sus lugares de origen donde han estado, no. Sé que a algunas personas sí le ha tocado tener que vivir eso en carne propia, esa persecución. Y bueno, aquí en este tiempo Juan estaba en ese momento, un momento donde Roma había un paganismo tan exagerado, donde había que rendirle culto allí al mismo emperador romano, había que rendirle culto y era obligatorio. Y nosotros sabemos que solamente hay que rendirle culto a quién, al único Dios verdadero, y ellos lo consideraban así también, entonces ellos se oponían. Frank. Pastora, esta semana salió un comunicado de los musulmanes que atacaran a los cristianos y a los judíos en las iglesias. O sea, que donde se encuentren en cualquier parte del mundo, en las iglesias se han atacado, se han acabado pues, los cristianos y los judíos. Salió esta semana, Sí, sí. Pasaron una noticia en primera página. Así es, aunque en ese tiempo había persecución, nosotros no debemos olvidar que la palabra también nos muestra que para este tiempo también va a venir persecución. Amén. Y por eso es que tenemos que estar preparados. Entonces, los cristianos no estaban de acuerdo con esto y ellos sufrieron esa persecución a tal punto que Juan fue desterrado. Pero antes de ser desterrado a esta isla donde él dice que se encontraba, que estaba en la isla de Patmos, saben que él fue condenado a muerte. ¿Y cuál era la muerte que Juan le esperaba? Echado en una olla con aceite hirviendo. Imagínense ustedes, porque los castigos de antes eran terribles. Lo que para castigar a aquellos que seguían a Jesús, que querían proclamar el mensaje del Evangelio y vivir la palabra, de acuerdo como el Señor la enseñó. Entonces, ¿pero saben qué ocurrió? Nuestro Dios glorioso y poderoso lo guardó. No se chamuscó nada, ni un cabello. Así como cuando Dios guardó a los 4 jóvenes, a Misael, Ananías y Azarías. Y a ver, Misael, Ananías, Azarías, no eran 3. Eran 3. Misael, Ananías y Azarías. 3 porque Daniel no estaba allí en ese grupito que los iban a echar al horno de fuego. Y cuando ellos lo echaron, el rey se sorprende porque ve en el horno que hay 4 y el cuarto se parecía como los dioses. Él decía, tiene aspecto como de los dioses. Y entonces, cuando el rey manda sacar a esos jóvenes, encuentran que no olía ni siquiera a humo. Ni un cabellito de su cabeza se chamuscó, ni la ropa, solo las cuerdas con que fueron atados y entrados al horno. Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso y maravilloso, y así se libró Juan de morir allí chamuscado. Y por eso fue entonces desterrado allí a la isla de Patmos. Y allí era donde Juan se encontraba cuando recibió esta revelación de todo lo que muestra más adelante que él vio en este libro de Apocalipsis. Y vemos que, esta era una isla que la habían constituido para que fuera como una cárcel. Se dice que esta isla era muy rica en mármol, así que los presos que estaban allí pues se dedicaban a trabajar el mármol, pero Juan no estuvo, según estudios, solamente 4 años allí desterrado en esa isla, porque él luego vuelve a Asia, o sea que él muere es allí en Asia. Bien. Y otra cosa importante que habla ahí, que dice que por causa de la palabra, otra cosa importante que debemos tener en cuenta es eso. Dice, vuestro hermano Juan, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. También acá en el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra, testimonio de Jesucristo. Aunque nos cuenten, aunque se rían, aunque se burlan, aunque lo rechacen a uno, uno tiene que dar testimonio de la palabra y de Jesucristo. Y por eso dice que por causa de esto, de que él estaba pregonando la palabra, obedeciendo a Jesucristo, fue llevado
a esa isla llamada Patmos. Y dice, por causa de la palabra de Dios, en el versículo 9, y el testimonio de Jesucristo. Estaba allí preso. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba Juan allí. Pero dice que estaba como, miren, esto es muy importante. Juan, la condición en que estaba allí desterrado, quizás trabajando en esa labor que hacían allí, pero él no se encontraba lejos de Dios, no se encontró angustiado ni desalentado por estar en esa condición, sino que allí él perseveraba en seguir al Señor, en amar al Señor, y por eso dice que estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Estaba en esa comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión lo llevó a experimentar todo eso que el Señor le muestra y le revela de lo que iba a venir más adelante y de todas esas maravillas que se ven allí en el Apocalipsis. Entonces, nosotros podemos mirar que aunque sea lo que sea por donde nosotros estemos pasando, tenemos que mantenernos firmes, agarrados del Señor. Nada nos puede hacer retroceder. Al contrario, cuando usted esté pasando una adversidad, lo que tiene que hacer es agarrarse más de Dios, clamar a Él, pedirle a Él, preguntar al Señor, pero no soltarse de la mano del Señor. Sigue bajo su cobertura. El Señor lo dice allí en su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Morará bajo su sombra. Y cuando estamos protegidos por el Señor nos guarda y nos libra si Él quiere. Amén. Así como libró a Juan de que muriera allí en esa caldera. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de procurar esa comunión con el Espíritu Santo. Permanecer en ella siempre. Amén. Bien, entonces vamos a mirar ahora un poco acerca de lo que de lo que se dice aquí en Apocalipsis acerca de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dice el versículo 1, el 4. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Es tiempo presente. El que era, tiempo pasado. El que ha de venir, futuro. Tiempo futuro. Allí se refiere a Dios el Padre, como el que ha existido siempre. Amén. Como el que ha existido siempre. En Éxodo 3:14. Quedemos un momentito allí. Éxodo 3:14. Allí se muestra a Dios como el Eterno. Cuando el Señor se le aparece a Moisés y él le pregunta: ¿qué le voy a decir al pueblo a donde tú me envías? ¿Qué le voy a decir quién me envió? Y él le dijo, el Señor le dijo, respondió Dios a Moisés. ¿Qué le respondió? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Dios eterno. Hay mucha gente que a veces se le ocurre preguntar: ¿y quién creó a Dios? No te pongas a preocuparte de quién creó a Dios. Dios es, existe y existirá por siempre. Nosotros somos su creación. Amén. Y también sigue hablando allí acerca de, déjenme ubicarme aquí, en el versículo 4 estoy, sí. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando aquí acerca del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Isaías 11:2, porque ahí se nos amplía un poquito más acerca de esas características de esos 7 espíritus que menciona allí en Apocalipsis. 7 aspectos del Espíritu Santo que nos muestran su plenitud y su perfección. Amén. Isaías 11:2. ¿Qué nos dice? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos eran? 7.
Allí muestra entonces esas manifestaciones del Espíritu Santo que nos muestra, ¿cierto?, su inteligencia, su capacidad, su sabiduría. Por eso la palabra nos dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios. Porque oirá el sabio y aumentará el saber. Así que tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa sabiduría. Bien. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, voy por el versículo 5, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí revela algo acerca de Jesucristo. Dice que Jesucristo, hablan allí de Él como el testigo fiel, versículo 5. ¿Por qué Jesucristo el testigo fiel? Él, todas las cosas que oyó del Padre, de Dios, nos las dio a conocer. Las dio a conocer a sus discípulos. Él dijo, todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. Dios, hablándole allí a través de Jesús, a cada uno de los discípulos y también hablando a nosotros. Y también, cuando dice otra característica de Jesús, dice el primogénito de los muertos. ¿Cómo hacía el primogénito de los muertos? Pues fue Jesús el único que en aspecto humano resucitó con un cuerpo glorioso. Él ha sido el primero. Pero ustedes me dirán, pero Lázaro también murió y resucitó. Pero Lázaro volvió a morir. Ahorita está ya, digamos, como dice la palabra, dormido. Todavía no ha resucitado en un cuerpo glorioso. Eso va a ocurrir más adelante. Pero Jesús sí. Cuando Jesús resucitó al tercer día de la tumba, resucitó con un cuerpo glorioso. Amén. Y también dice que soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué dice el Salmo 89, 27? Soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no vino a tener un reinado aquí en la tierra, Él sí va a ser constituido en el futuro como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Démosle un aplauso a ese glorioso Señor. Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Él es Rey de Reyes, qué lindo, ¿no? Nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, y miren, algo lindo que dice allí también para que nosotros lo recordemos. Nos amó. Jesús nos amó a cada uno de nosotros. Dios nos amó, Dios el Padre. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados. No espero que nosotros estuviéramos limpios primero para poder recibirnos. No, Él nos amó primero y nos trajo a nosotros. Un ejemplo que me viene a mi mente es como cuando usted se puede encontrar un perrito en la calle, todo sucio, abandonado por allí. Y usted mira a ese perrito, le mira a los ojos y dice, tiene compasión de él. Y se lo trae a su casa y lo lava y lo baña y lo perfuma y lo pone hermoso. El Señor ha hecho de nosotros eso. Nos llamó, nos rescató y nos hizo una nueva criatura. Amén. Perdonó nuestros pecados con su sangre. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Amén. Y viene con las nubes y todo ojo le verá. Es otra parte que habla allí de Jesús. Entonces, esa es otra parte que tenemos que ir mirando. Y me gustaría leerles allí donde dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5, versículo 9. Y 10. Miren lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Cuántas naciones hay aquí en esta mañana? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes.
¿Y para qué? Dice, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios por eso. El Señor va a traer a su pueblo redimido para reinar sobre la tierra. Gloria a Dios. Esto es verdad y esto hay que entenderlo. Amén. Porque esto es una realidad. Así es. Bien. Y dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Recordemos cuando Jesús ya resucitó, se le apareció a los discípulos. Bueno, estaban allí en el Monte de los Olivos con los discípulos y cuando llegó el momento, Jesús fue llevado al cielo. ¿Y cómo fue llevado al cielo? En una nube. Iba subiendo al cielo y los discípulos se quedaron como mirando allá cómo se iba su Señor. Y entonces se le aparecieron unos ángeles que le dijeron: varones Galileo, ¿qué están mirando? Ese Jesús que ustedes han visto subir al cielo en esa nube, así mismo volverá otra vez. Y es lo que estamos esperando nosotros, amén. Amén. Eso va a ocurrir y eso tenemos que proclamar nosotros, que Jesús viene por segunda vez. Amén. Dice que todo ojo le verá. Antes vendrá el rapto de la iglesia y cuando venga esto de que todo ojo le verá, ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo que todo ojo le verá? Pues no sabemos, con toda la tecnología que hay ahorita, puede ocurrir a través de la tecnología o puede, como Dios es grandioso y poderoso, para Él no es nada imposible de que todo ojo le vea y que su segunda venida no pase desapercibida ante la humanidad. Eso va a ser un hecho que va a ocurrir. Entonces, ya en esta parte acerca de Jesús hay mucho más que hablar, pero quiero enfatizarles esa otra parte donde dice que yo soy el alfa y el omega. El versículo 8 y el versículo 11 mencionan esto y dicen: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. En el 9, en el 11 dice el primero y el último. Aquí es una frase que expresa la eternidad de Dios por medio de la primera y la última letra del alfabeto griego, que se llama alfa y omega. ¿Qué está indicando? La eternidad de Dios. Amén. Y también habla de en el 1.9 dice que cuando habla aquí del anciano, ¿tienes un momentito? Bien, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Allí se describe a Jesús como lo veía Juan en ese momento. Y ustedes pueden anotar allí Daniel 7:9, que nos habla allí acerca de ese anciano, de Jesús como anciano de días. Y también dice que estuvo muerto y que vive por los siglos. Estuvo muerto y vive. Fue así. Amén. Y no solamente vive Jesús, sino que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así se describió Jesús delante de Juan. Amén. Y algo último para resaltar aquí de Jesús en Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Bueno, aquí en este versículo lo que hace es referencia a Jesús como el verbo de Dios. ¿Cómo así? Porque dice que de su boca salía una espada aguda. La Biblia nos enseña y nos compara que la Biblia es la palabra de Dios. Y compara a la palabra como una espada de doble filo. Y dice que de la boca de Jesús salía una ¿qué? Una espada de doble filo, aguda. O sea, su palabra, la palabra con que se creó, con que fue creado todo, con la palabra. Amén. Entonces,
esa parte allí acerca de Jesús. Y vamos ya a terminar con lo que habla aquí la palabra acerca de el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, en Apocalipsis 1:4 dice que Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Este mensaje, ¿para quién iba? Para las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Estas iglesias que estaban manifestando problemas, pero también virtudes. Problemas y virtudes que representaban mucho a los problemas que durante mucho tiempo ha existido en la iglesia y que existe también en el tiempo presente. Y por eso es que vamos a estudiar cada mensaje a estas iglesias para ver qué dice el Señor, qué el Señor le resaltaba y qué le estaba el Señor exhortando a cada una de estas iglesias. Entonces, se contempla la realidad de lo que es la iglesia. ¿Cuál es la función de nosotros como cuerpo de Cristo en esta tierra, en este tiempo presente? Entonces, una cosa para resaltar aquí es el número 7, una cosa para resaltar aquí en Apocalipsis. Este es un número que se utiliza mucho aquí en Apocalipsis, el número 7. Se dice que es el número perfecto de Dios. O sea, es un número que representa la perfección de los seres y de las cosas. Y dice, habla de 7 candeleros. Aquí en este pasaje del capítulo 1, 7, ¿cierto? Capítulo 1, perdón, déjenme buscarle aquí donde dice que habla de los 7 candeleros. Versículo, a ver si me lo ayudan a encontrar. Cuando habla de los 7 candeleros allí en capítulo 1. Bueno, ahora no lo encuentro. Pero aquí cuando habla de que había 7 candeleros, aquí en Apocalipsis habla de que había 7 candeleros. Y allí en medio de esos candeleros, Y en medio de los 7 candeleros estamos semejante. ¿qué versículo? 13. El 13, ¿cierto? Amén. Yo no sé por qué no lo veía ahorita. Sí, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Recuerden que los candeleros tenían que estar siempre encendidos, o alumbrando. ¿Un candelero para qué se utiliza? Uno pone la vela para alumbrar. No era que esos candeleros eran la luz, porque el único que dijo yo soy la luz del mundo, ¿quién fue? Jesús. Esos candeleros contenían luz, pero que no eran ellos la luz. Y esos candeleros, como la vamos a ver más adelante, representan a las 7 iglesias, o sea, a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que vemos allí es que estaban esos candeleros para alumbrar, para presentar luz. ¿Y qué es lo que hace la iglesia aquí en la tierra? ¿Cómo lo ha constituido el Señor a la iglesia, cada uno de nosotros? Como la luz del mundo y como sal de la tierra. Y el hecho de que Jesús estuviera allí en medio de este candelero, que lo muestra allí la palabra, indica que Jesús está en medio de la iglesia. Y aún en este tiempo está en medio nuestro. Pero recuerden que Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que donde tú estés, que estás con Dios, allí está el Señor. Y además de eso, el Espíritu Santo está dentro de tu vida, dentro de ti, porque así lo dijo Jesús. Entonces, el hecho de que aquí muestra en Apocalipsis de que Jesús estaba en medio del candelero, representa de que Jesús nos ama. Que Jesús, a pesar de que tenemos imperfecciones, Él nos ama y está allí en medio nuestro. Amén. Para ayudarnos. Entonces nosotros también debemos amar la iglesia, amarnos los unos a los otros, mantener la unidad del cuerpo de Cristo, porque la iglesia se le compara como un cuerpo. No vemos que la oreja ande por un lado, el pie por otro, no, todos estamos unidos. Por eso se compara a la iglesia como un cuerpo, porque el cuerpo humano jamás se pelea. Usted ha visto pelearse la nariz con la mano.
o el ojo con oreja. Jamás ha visto eso. Al contrario, cuando usted se golpea un dedo, ¿qué hace la mano? Corre a sobar. Y cualquier cosa actúa unido. Entonces, ya busquemos por último un versículo que leía antes de ayer de Isaías 60, del 1 al 3, que me gustó mucho y quiero leérselo ya para terminar. Y dice así: Isaías dijo, habitantes de Jerusalén, pero hoy para cada uno de nosotros también, dice, ustedes están llenos de esplendor porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. ¿Cuánto creen eso? Amén. Una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz. Amén. Y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel. Amén. 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 Ustedes están llenos de esplendor, ¿pero por qué? Porque la gloria del Señor brilla sobre nosotros. Gloria a Dios. La luz de Cristo brilla en nosotros. Amén, amén. Y esa luz debe dejarse ver en medio de este punto. Donde quiera que estemos, su luz debe brillar. Amén. Así que esa es la tarea que tenemos. Y hay mucho más que hablar e investigar acerca de este tema, pero hasta aquí lo quiero dejar en esta mañana.